Es un día triste para muchos porque a pesar de que nos estamos enterando hoy, el día 1 de marzo, falleció el gran artista Akira Toriyama, creador de muchas series, pero sobre todo de la más recordada por nosotros, de los que fuimos niños allá por los años 90 y llegábamos de la escuela solamente para ver esa máxima creación que fue Dragon Ball Z. Después se hizo Dragon Ball GT, pero todos recordamos esto. Salir de la escuela, salir del jardín, que tu mamá tenía la comida ya preparada y te apurabas a hacer tu tarea para poder ver el siguiente episodio de Dragon Ball. Bueno, lamentablemente hoy nos estamos enterando, hoy es 8 de marzo, pero sucedió hace algunos días, que falleció un pedazo de nosotros, falleció una parte muy representativa de nuestra infancia. El 1 de marzo fue el día que murió Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Todos recordamos aquellas tardes, como ya dije, volver de la escuela, volver del jardín, apurarse a hacer las tareas, tomar la merienda y disfrutar estos episodios cortos que a lo mejor no eran tan complejos, pero a nosotros nos hacían disfrutar nuestra infancia al punto de que hoy, 30 años después incluso, lo recordamos. Y lo recordamos con mucho amor. No voy a poner la música porque YouTube censuraría el video por un tema de copyright, pero al terminar de grabar esto voy a poner la canción Ángeles Fuimos a todo volumen. Este legendario artista nació en el año 1955, el día 5 de abril. En 1974 entró a la Escuela Superior Industrial de Aichi para poder estudiar diseño gráfico, en el cual él se imaginaba, él veía todo lo que contemplaba en su niñez. Al terminar sus estudios tuvo un inconveniente al tener una demanda hecha por USA Toy Company por violar supuestos derechos de autor. Fue contratado de manera inmediata por una empresa de publicidad en Nagoya. Ahí trabajó durante un lapso de 3 años, pero se aburría bastante y su relación con los jefes, con los mandamás, llegó a convertirse en algo desagradable. Por lo tanto, tomó la decisión de retirarse y dedicarse al arte del manga. Su vida de mangaka empezó con una publicación en la Yukan Shonen Jump de Shueisha. Mil disculpas por mi pronunciación, pero no estoy acostumbrado a hablar japonés. Luego él sería el creador de muchas historias que también serían publicadas en esta revista y posteriormente recogidas en tomos. Gracias a sus personajes que desarrollaron una popularidad muy grande, Akira Toriyama fue inmensamente popular en el país del sol naciente y en el mundo entero durante la década de 1990. En la primera década del siglo XXI su fama decayó debido al menor éxito de sus producciones más recientes. En Japón, sin embargo, continúa siendo una figura pública y todavía vivía en Aichi con su esposa, que ella era una ex artista de manga nacida en Nagoya de nombre Yoshimi Kato, cuyo seudónimo artístico era Nachi Mikami, con quien, contrajo nupcias el día 2 de mayo del año 1982. Y fruto de esta unión, ellos dos tuvieron 2 hijos. Su primogénito, Sasuke, que nació el 23 de abril de 1987, y más tarde le dieron la bienvenida a una hija llamada Kika, la cual nació en octubre de 1990. A Toriyama la fama le había causado problemas porque, por ejemplo, cada vez que había rumores de que haría alguna aparición en Tokio, la oficina de gobernación se preocupaba porque por lo general multitudes de fans se juntan cerca de su casa para observarlo salir e incluso lo acompañan en caravana hasta el aeropuerto. Eso suele pasar con los artistas. A pesar de su fama en general, a Akira Toriyama no le gustaba la exposición en los medios de comunicación de manera colectiva, era un poco introvertido en ese aspecto. Fueron bastante extrañas las ocasiones en las que algún periodista le había logrado hacer alguna nota, una entrevista, o se había tomado alguna foto para algún periódico extranjero. Lamentablemente, el día 8 de marzo de 2024, hoy, al menos en el momento que estoy grabando esto, el sitio oficial de Dragon Ball
el anime de nuestra infancia, dio a conocer en una nota que este artista había fallecido el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo. Pero para entender un poco más quién era este gran artista, tenemos que hablar, al menos de manera resumida, sobre su obra. Él debutó como dibujante en el año 1978 con una historia Wonder Island, que fue publicada en la revista semanal Weekly Shonen Jump. A partir de este entonces, creó una serie de historias cortas como Tomato y como Holidays Highlight Island, donde tuvieron una aceptación relativamente moderada entre los fans, y gracias a todo esto el autor tuvo la posibilidad de realizar su primera serie. Si tenemos que hablar de manga y anime, y de lo cual no soy ningún experto y me gustaría invitar a algún oyente a que contribuya expandiendo la información, su primer éxito diría que fue Dr. Slump. El salto a la fama llegó con Dr. Slump, que fue publicado en la citada revista entre 1980 y 1984. Gracias a esto, recibió en el año 81 el premio de manga otorgado por la editorial Shogakukan. La aceptación del manga fue masiva y en menos de un año después de su aparición, el día 8 de abril del año 1981, se estrenó el primer episodio de la serie de animación. En total, se recopilaron algunos, creo que 18 volúmenes del manga, 40 en España, que fueron publicados por Planeta de Agostini, y la serie de televisión sobrepasó los 240 episodios, llegando a su final el día 19 de febrero de 1986. Dr. Slump narra las aventuras absurdas del profesor Senbei Norimaki y de su creación, un robot con forma de niña de 13 años llamado Arale, y demás habitantes de un extraño lugar llamado Aldea Pingüino. Pero todos sabemos que él tocaría el cielo con Dragon Ball. La serie que haría pasar a la historia a Akira Toriyama dentro y fuera de Japón, al punto de haber llegado a ser uno de los mangas más conocidos a nivel mundial, fue Dragon Ball. Akira Toriyama había escrito una historia corta llamada Dragon Boy antes de escribir Dr. Slump. Ahora bien, Dragon Ball es una reelaboración de Dragon Boy y su argumento consiste en las aventuras de Goku y sus amigos, en medio de una búsqueda de proporciones monumentales de las 7 esferas mágicas cuya unión puede invocar la presencia del gran dios dragón Shenlong. La fórmula de buscar esferas, enfrentarse a riesgos y peligros y poder pedir un deseo se repite de manera incansable a lo largo de los 42 libros de Dragon Ball que se llegaron a publicar. Seguramente la gente que está más versada en esto que yo conocerá que hay 42 libros de Dragon Ball, sin embargo es un dato que quizás algunos desconocen y no está de más mencionarlo. Ahora, más allá de la aceptación alcanzada con la publicación del manga, el verdadero éxito vino cuando las historias de Dr. Slump y Dragon Ball se convirtieron en series de dibujos animados. Estas alcanzaron un enorme nivel de audiencia, particularmente Dragon Ball, que generó una cantidad masiva de mercancía, de videojuegos, de ropa, de todo tipo de juguetes alusivos a los personajes, tanto a los héroes como a los villanos, que después terminaban convirtiéndose en amigos de Goku, el protagonista. La gran popularidad que alcanzó prácticamente a todos los países en donde se emitió y obtuvo los mayores niveles de audiencia. Dragon Ball terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. Por ejemplo, hay frases que ya son de culto, valga la redundancia, como tengo que aumentar mi ki. La serie animada Dragon Ball Z, el nombre que recibió la versión televisada una vez que Goku se hizo adulto, fue traducida al español, al catalán, al euskera, al gallego, inglés, francés, italiano, portugués y a otros idiomas. La serie, elaborada por la compañía Shueisha, terminó en el año 1996 y hasta ese año fue emitida de 7 pm a 7:30 pm por la cadena Fuji Telecasting de Japón. Desconozco y no recuerdo las emisiones en Argentina. Después de Dragon Ball, en ese mismo año, en el año 96, la compañía que realizaba el anime, Toei Animation, intentó continuar con la historia, pero Toriyama se negó a seguir produciendo más mangas de Dragon Ball, así que decidió limitarse a darle permiso a la compañía para hacer una serie como continuación de Dragon Ball Z.
en la que él se limitaría a ser el asesor y a diseñar de manera básica a los personajes. Y así es como llegamos al tan recordado Dragon Ball GT, que no tuvo el mismo impacto que las versiones anteriores, Dragon Ball y Dragon Ball Z. Pero sin embargo tuvo bastante éxito. Los trabajos realizados por Toriyama después de Dragon Ball fueron historias cortas de entre 100 200 páginas, entre las que se encuentra Kowal, Kajika, Sandland, Neko Meijin y algunas historias cortas. Si tuviéramos que hablar de videojuegos, por ejemplo, el éxito de Akira Toriyama también lo llevó a trabajar en el diseño de personajes de varios videojuegos, de manera particular en la serie de rol Dragon Quest, que inicialmente fue conocida en Estados Unidos como Dragon Warrior. También diseñó los personajes del videojuego de rol Chrono Tiger para Super Nintendo, Super Famicom y del popular juego de peleas Tobal número 1 para la PlayStation. Y también de su secuela, que solamente fue publicada en Japón. Él trabajó diseñando los personajes para Dragon Ball Online. La última incursión que tuvo fue a partir de la consola Xbox 360, creo, que me lo informe alguna persona que sea experta en videojuegos, en donde aportaba su arte para el juego de rol Blue Dragon. Además del videojuego, también se implicó en la serie del mismo nombre. Blue Dragon es el último anime con diseños de Akira Toriyama. Se basa en el videojuego del mismo nombre y se centra en un mundo en donde las sombras tienen vida propia. El personaje principal de esta historia es un joven que se llama Shu, quien tiene por sombra a Blue Dragon, el cual repite los movimientos que este muchacho realiza. Shu, un tanto presionado por Nene y por su afán de destruir cuantas cosas se opongan a él, decide empezar y emprender un viaje que se va a terminar convirtiendo junto a otros jóvenes poseedores también de sombras como él, el cual se hará fuerte y comprenderá cosas sobre el mundo en el que se encontraba. La verdad es que podríamos hablar muchísimo de Akira Toriyama. En cuanto al manga, Wonder Island 1 y 2, publicados en la Weekly Shonen Jump el 25 de enero de 1974, su historia se desarrolla en una isla donde hay personajes muy raros y un piloto llamado Furusu, que intenta volver a su casa debido a que sufrió un accidente en avión hace 35 años. La segunda parte trata del detective Harry, quien viaja a Wonder Island para poder detener a un ladrón de bancos. Today's Holy Light Island, One Shot, lanzada en abril de 1979, trata sobre un chico que se llama Kanta, que siente una pasión desaforada por la comida, el pecado de la gula. Debido a estos excesos, un día le empieza a doler una muela, lo que le obliga a detenerse. Y para poder asistirlo, su profesora lo envía a una clínica del Dr. Cabra, quien le ayuda a sacarse la muela. El mencionado Dr. Slump, Tomato, Paula and Royd, hay muchísimas que podemos nombrar, y el video ya se está haciendo muy largo. Pink, por ejemplo, que es más underground pero sigue siendo de su creación, fue publicado en 1982 en Fresh Jump, que trata de una chica llamada Pink que roba agua de una empresa y se enamora del sheriff. Al final, este sheriff arresta a los dueños de la empresa porque habían raptado al dios de la lluvia para producir agua y después ponerla a la venta. Mathematic se publicó en el mismo año, en 1982, que consiste en una historia bastante disparatada, que se trata de un monstruo en una heladera, una nevera, y dos hermanas con unos curiosos nombres comerciales, Mugi y Nivea, que son asistidas por un joven que pasa por la calle. Dragon Ball, ya hablamos de eso, son cosas que se me vienen a la mente. El legendario Dragon Ball, que no necesita ningún tipo de presentación. Lady Red, por ejemplo, fue lanzado en abril de 1987 por la Super Jump, que trata sobre Lady Red, una policía que intenta librar a su ciudad de la delincuencia, y un día en su trabajo persigue a un atracador, quien le
hace cosas ilegales, la vio, YouTube me censuraría, y le paga con un fajo de billetes. Vuelve a pasarle lo mismo, en donde descubre que se equivoca de profesión y se vuelve una vendedora de caricias. Perdón por estos términos, pero YouTube bajaría el video. Ya vemos que Lady Red es mucho más complejo y es más adulto que las series que recordamos al asociar el nombre de Akira Toriyama. Y así con muchísimas más. Por ejemplo, Wolf fue lanzado en 1990 por parte de Akira Toriyama en The World. Pero también podríamos hablar de libros. Akira Toriyama, The World, ofrece ilustraciones de varios mangas que generalmente son de Dragon Ball y Dr. Slump, sus dos series por excelencia. Este libro fue editado por Shueisha a principios de los 90, tiene tapa blanda y consta de 100 páginas en las que encontramos entrevistas al autor, a sus asistentes. La gran enciclopedia de Dragon Ball, por ejemplo, es una colección de 7 volúmenes con información inédita creada al final del manga de Dragon Ball. Es el libro más completo de información jamás creado en la historia de Dragon Ball, conteniendo gran cantidad de textos con material gráfico. Se incluye también una entrevista en cada ejemplar que nos da una perspectiva más profunda de ese gran dibujante y su opinión sobre la propia obra a lo largo y ancho de todos los años en los que fue publicada. Contiene tapa dura y está cubierta a color y papel satinado en su interior. Es bastante difícil de conseguir, pero quien la tenga tiene un tesoro. Si tuviéramos que seguir hablando de algunas curiosidades de Akira, podríamos decir que él se convirtió en una fuente de inspiración importante para muchos autores de manga modernos que además han manifestado su admiración por él. Entre los más destacados se encuentran Masashi Kishimoto, que es el creador de Naruto, Kubo Tite, que es el creador de Bleach, entre otros. Y así llegamos al final del video, una breve descripción de lo que fue la vida de este artista. Seguramente, como dije, hay personas que conozcan mucho más de manga, de anime y de Dragon Ball en particular. Yo me considero un humilde aficionado que disfrutó su infancia viendo esta caricatura cuando llegaba del jardín, allá por los años 90. Cuando volvía del primer grado, todavía me acuerdo. Pero bueno, así llegamos al día de hoy, 8 de marzo, y sin embargo pasó, como dije al principio del video, hace algunos días ya. Esto fue el día que murió Akira Toriyama, el día que se fue una parte de nosotros, el día que finalmente terminamos nuestra infancia. Así que sé que a lo mejor es algo simbólico, pero desde mi humilde lugar y realmente de corazón, si pudiera decirle algo, le diría: Akira, muchas gracias. Muchas gracias por habernos dado tardes enteras de una de las mejores caricaturas que podríamos disfrutar, que a día de hoy recordamos y que vamos a seguir recordando, e incluso muchos de los que están viendo quizás tengan hijos y le hagan ver Dragon Ball a sus niños. En mi caso no tengo hijos, pero si un día los tuviera, les puedo asegurar que van a conocer quién es Goku, quién es Vegeta, quién es Piccolo, quién es Gohan, quién es Trunks. Así que hoy se fue una parte muy especial de todos nosotros. Finalmente parece que hoy dejamos de ser niños. Muchas gracias, Akira Toriyama. Que descanses en paz.